Gracias, Joel. Un gusto estar aquí y platicar con todos ustedes. La verdad es que cuando me buscaste y un poco peloteamos que qué podríamos platicar, yo viniendo de una pyme y les cuento un poco la historia para que tengan contexto ahora para hacerles una breve presentación. Nos dimos cuenta que las pymes realmente tienen muchos problemas para todo el tema de talento en todas las compañías, pero las pymes sufren más, ¿no? Por escasez de recursos, por falta de personal, por una serie de cosas que hace mucho más difícil todo este desafío de seguir adelante y seguir creciendo, ¿no? Entonces, les cuento, voy a compartirles una presentación y ahí, a ver si todos la pueden ver. ¿Ya? Súper, está listo. Perfecto. Pues, si quieren, antes de empezar, esta empresa la empezó mi papá hace 20 y pico de años. Él venía de recursos humanos, había tenido una formación primero en publicidad, después acabó en recursos humanos, al final decidió emprender en esto y hizo una asociación con una empresa internacional para traer esta marca a México, ¿no? Que es Stanton Chase. Y de esta manera poder apalancar muchas cosas que las pymes luego sufren mucho para tener esta presencia como internacional, entonces apalancar know-how, negocio que se puede traer desde otro lado. Entonces, desde ahí tuvo esta visión de alguna manera de tratar de generar una estrategia como mucho más consolidada que simplemente estar a nivel local. Entonces, es ahí porque van a entender el nombre de Stanton Chase con una presencia global, como verán por aquí, tenemos presencia prácticamente en todo el mundo, en 50 países, con más de 70 oficinas, rankeados entre los 10 mejores del mundo. Somos una firma de búsqueda y selección de ejecutivos especializada en alta gerencia y la mayor parte de nuestros clientes son recurrentes. Pero por otro lado, somos empresas, somos emprendedores locales afiliados a una marca, funcionamos como una especie de federación. Entonces, de alguna manera tengo una combinación un poco peculiar porque trabajo para grandes corporativos, dándoles el servicio de búsqueda y selección de ejecutivos y evaluación también. Y por otro lado, tengo una pyme, ¿no? Entonces, esto ha sido súper interesante en el camino, ver las diferencias y los grandes retos que enfrentan las compañías. Y bueno, para darles algunas cifras, siempre pensamos como el talento, ¿no? Es que es carísimo contratar gente y quiere que le dé muchísimo, que la compensación sea sumamente alta, todo el proceso de selección me demanda. Es cierto que es costoso, pero al final del día creo que tenemos que verlo como una inversión. El 30% de la compensación del primer año del candidato es prácticamente lo que gastas cuando haces una mala contratación. Entonces, el costo es realmente alto y aquí se van combinando toda una serie de ingredientes, como puede ser el tener un mal proceso de onboarding, cuando la gente se va, todo lo que pasa con el equipo, quién tiene que entrar a hacer el rol que esta persona dejó, un deterioro para el servicio al cliente si son áreas que están en la primera línea, riesgo de demandas, horas invertidas revisando currícula, todo este proceso que invertimos realmente tiene un costo muy alto. Entonces, creo que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que analizar como pymes es tenemos que tener un proceso de búsqueda y selección muy claro, y no estoy diciendo cosas muy sofisticadas, pero de alguna manera tener un responsable, tener un proceso delineado para de esta manera tratar de mitigar los riesgos que puedan presentar en una mala contratación, ¿no? Entonces, esto es importante que piensen en estas contrataciones. Yo creo que en la contratación como un embudo. Entonces, entre vayamos haciendo y acotando y acotando y acotando y acotando, en el momento en el que hagamos una oferta, sabemos o tenemos mucho mayor seguridad que la persona que estamos contratando es la persona adecuada para la compañía, ¿no? Todo esto, sin duda, hay que meterle mucho coco, hay que meterle algo de inversión y hay que meterle horas para poder establecer este proyecto, ¿no? Entonces, les quiero como visualizar, y voy a hablar de dos partes que para mí son muy importantes dentro del universo del capital humano. Por una parte, que es la parte de la selección del candidato, o sea, que termine en una contratación, y por otro,
la parte de la retención, ¿no? Y de manera muy, muy general, o sea, justamente no quise entrar en grandes profundidades porque entiendo que muchas veces no tenemos los recursos para hacerlo, pero sí que se queden con algunos ingredientes donde puedan ver dónde hay áreas de oportunidad dentro de sus compañías que pudieran aterrizar con ejercicios muy sencillos, ¿no? Lo primero es una buena definición de perfil, y ahora me voy a meter un poco más al detalle, pero este es el proceso. Definimos un perfil, hacemos una publicación de vacante, o ya sea a través de plataformas, bolsas de trabajo, nuestra misma área de recursos humanos, dependiendo qué tan grandes seamos. Todo el proceso de evaluación, donde vamos a validar tres cosas. Si esta persona tiene liderazgo, si tiene un fit cultural y si hay una parte técnica, ¿no? Es decir, si busco un contador, si sabe manejar IFRS, ¿no? SOX, Oracle, cualquier herramienta de ERP, entre otras cosas, ¿no? Y así para cada puesto. El proceso de la evaluación y la entrevista, aunado con la psicometría, que puede sumar o no, todo depende de la profundidad que tengamos en esa entrevista, verificación de referencias y estudios socioeconómicos, y ahora voy a entrar un poco más en detalle en esto, la entrevista como tal, o sea, y la verificación de referencias y estudio económico ahí puede moverse un poco de lugar antes o después, y posteriormente, pues la decisión de la oferta, ¿no? La oferta y la contratación, y una partecita que muchas veces en las pymes perdemos de vista y es muy importante, que es el onboarding, que ahora lo voy a explicar con más detalle. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una definición de perfil o esta descripción de puestos, no nos compliquemos. En Internet hay muchísimas descripciones de puestos, no tenemos que hacer algo sumamente sofisticado, pero sí entender cuál es nuestra estructura organizacional, identificar dónde están estos cajas, ¿no? En el organigrama de gente que nos va a aportar talento clave. Sabemos que siempre en las organizaciones tenemos un par de personas que son críticas para toda nuestra gestión. Entonces, tener también claridad en las competencias. Y algo que decía Yudiel es muy importante. No podemos tener candidatos sin inventarnos puestos. No puedo tener un contador que tenga skills de venta, pero que además haga la parte de contabilidad, perdón, sí, contador con ventas, y además que sea responsable de la parte e-commerce y le reporte el equipo de supply chain. No, o sea, no vamos a encontrar nada en el mercado así. Entonces, tenemos que, porque se va a volver buscar una aguja en el pajar, y entonces no estamos buscando puestos, estamos buscando personas, lo cual ya vuelve mucho más. Entonces, sí es importante tratar de acotar qué son las funciones más importantes que esta persona tiene que gestionar, que hay en el mercado también, para decir, bueno, si quiero atraer al mejor talento, ¿cómo están pagando este puesto en el mercado, ¿no? Tener una sensibilidad sobre las compensaciones es muy, muy importante, porque muchas veces queremos gente que camine sobre el agua, pero no pagar lo suficiente, ¿no? Entonces, creo que aquí tiene que haber una congruencia en ese sentido importante. Y que sepamos si esta persona la vamos a desarrollar o no. Entiendo que muchas veces no hay planes de desarrollo, y no hay planes de desarrollo porque no hay lugar a donde crecer. Está bien, o sea, hay que tenerlo claro, ¿no? En otros casos sí queremos que las personas sean planes de sucesión. Todo eso hay que bajarlo en una descripción de puesto, y esto nos va a ayudar a tener mucho más claridad en el momento que hagamos todo el proceso de evaluación. Y en cuanto a la evaluación, vamos a tener una entrevista y psicometría, ¿no? Y la psicometría se puede quitar, o sea, puedes tenerla o puedes no tenerla. Creo que es un ingrediente más que te ayuda otra vez en este funnel a poder descartar elementos de cosas que a lo mejor no ves en esa primera entrevista, ¿no? Y yo les pregunto, ¿quién es responsable de las contrataciones en su organización? O sea, descarta candidatos por feeling. No me cayó muy bien. Como que, híjole, no fuimos en la misma universidad, no me gustó. O era una persona muy tranquila y yo soy muy extrovertida, creo que no va a funcionar. Entonces, seguramente estamos dejando ir también gente por un feeling, ¿no? Infundado, que realmente no está ligado a los datos, a la historia, al track record que tiene el candidato. Es muy importante en ese sentido capacitar a la persona que sea la persona que va a dar la cara y que va a hacer todo el filtro de entrevistas. O sea, y tampoco se crean que es algo sumamente sofisticado, simplemente es qué competencias, qué voy a buscar y cómo me quito este sesgo, ¿no? Como el visor que tenemos de si no es como yo, no me gusta, no funciona, ¿no?
Entonces, esto nos va a ayudar a tener un foco, y igual que la psicometría, nos va a dar más información para poder descartar candidatos. Por otro lado, las compensaciones, y aquí creo que muchas veces como pymes sé que estamos un poco más apretados, ¿no? Y no es a veces tan fácil, a ver, tenemos dos partes, estamos un poco más apretados porque el dinero, ¿no? Lo estamos contando de alguna manera, pero por otro lado creo que tenemos justo la flexibilidad que las empresas grandes no tienen. Las empresas grandes funcionan a través de bandas salariales, ¿no? Entonces, los puestos de gerente van de tanto a tanto, los de direcciones de tanto a tanto. Y aquí podemos ser un poquito más creativos, y cuando digo creativos no quiero decir fuera de la ley, ¿no? No me malinterpreten, simplemente es cómo podemos buscar a lo mejor salarios que tengan compensaciones variables, eh, a lo mejor contrataciones, por ejemplo, de medio tiempo también en el tema de la contratación temporal. Si no estamos seguros de alguien, podemos hacer una contratación temporal, ¿no? En algunos casos específicamente, y nos puede ayudar a decir, bueno, sí, sí, efectivamente esta persona la veo aquí o no. Contar el salario emocional, antes hablaba mucho del trabajo remoto, hoy es casi una expectativa, y les platico un caso. El otro día en una conferencia platicaba un cliente que en su compañía entrevistaron a un candidato, y cuando le dijeron, bueno, perfecto, aquí tienes que venir de lunes a viernes de 9 a 5, que le dijo, perfecto, yo te dejo para que tú pienses mejor tu propuesta, porque no hay manera de que yo regrese en un trabajo remoto, o sea, que no sea remoto, ¿no? O que al menos no sea un formato. Entonces, ya estas son cosas que están ocurriendo hoy en el mercado laboral, ¿no? Y entiendo que muchas veces hay posiciones que necesitan estar en la oficina, o sea, alguien que trabaja en un almacén, pues tiene que estar en un almacén, ¿no? Ese es el trabajo. Pero hay otros puestos operativos que pueden estar en casa, y para a lo mejor alguien que es mamá es una ventaja, ¿no? En ese sentido y en todo ese paquete. Y también el salario emocional habla de capacitación, ¿no? Y me voy a meter un poquito más en el tema de desarrollo. El salario emocional habla también del propósito de la compañía, de trabajar para alguien que haga algo por el mundo, ¿no? O sea, tiene diferentes aristas, pero considerarlo como parte del paquete que estamos ofreciendo. Y para que se den una idea, más o menos un candidato en los perfiles que yo manejo, y tampoco debe de ser sumamente diferente, como promedio la gente tiene una expectativa que al moverse de trabajo va a tener un incremento entre el 20 y el 30%. Entonces, eso es un parámetro. Entonces, hay que también ver algo que es interesante para los candidatos, para que se queden, para que vean que hay una atracción hacia ellos, que la empresa está apostando por eso, ¿no? Y todo el tema de referencias y estudios económicos lo voy a dividir. La parte de referencias creo que es muy importante porque otra vez nos da más elementos para la toma de decisión. Siempre saber qué dijo un jefe, y se pueden hacer referencias desde formales e informales, y formales es, oye, dame fuentes donde pueda recabar referencias, pero también se puede hacer de manera informal, es yo hablar a Bimbo, donde trabajó, y hablar a recursos humanos y asegurarme si ahí trabajó, y no ver la veracidad de datos. Y la parte de los estudios socioeconómicos, que yo entiendo, y esto de alguna forma, no toda la gente, tristemente en México, ¿no? Cachamos muchas mentiras y en todos los niveles, ¿no? Y es una manera, sobre todo para ciertos puestos quizá más bajos, muy operativos, pues de asegurarnos que la gente dice quién es quien dice ser, ¿no? Entonces, estos elementos también nos van a ayudar a validar que a la gente que estamos metiendo a la casa sea gente confiable, ¿no? Y no porque en papel se lea muy bien, hay historias de terror, yo les podría decir, en ese sentido. Entonces, sí es importante hacer esta validación de quién estamos metiendo, y asegurarnos que a quien invitamos, porque se une un equipo, somos empresas más chicas, ¿no? Todo es un poco más familiar, digamos, en ese sentido, ¿no? En el entorno o el ecosistema. Y por otro lado, la parte del onboarding. Yo creo que hay onboardings muy sofisticados, ¿no? Y a lo mejor algunos de ustedes trabajaban en empresas internacionales en las que a lo mejor hasta les tocó viajar para capacitarse a los headquarters, etcétera, etcétera. Y entiendo que aquí no es el caso, pero creo que el tener una agenda de al menos 2 días, como muy formal,
en el que una persona vaya, se presente, platique, entienda los procesos, pero como parte de un programa y no sea de, bueno, ahí ve y siéntate. Pues, a ver, pues, busca a Juan y que te cuente cómo, ¿no? O sea, realmente hacerlo como un proceso estandarizado para todas las áreas, para que desde el minuto uno esta persona pueda tener una integración y también un acompañamiento en estos primeros 90 días. O sea, de hecho, hay un libro que se llama como The First 90 Days, ¿no? Los primeros 90 días. Que estos 3 meses son críticos para que esta persona sea exitosa. Entonces, es a lo mejor tener sesiones muy cercanas a la gente en esta primera etapa, pero que haya un proceso de acompañamiento formal, más allá de las reuniones informales que se van gestando a lo largo de estos meses, que sí sienta que sepa dónde están las cosas, cómo funcionan las cosas, cómo opera, si hay reuniones, si no hay reuniones, cuáles son las expectativas, cuáles son las formas de trabajo de las diferentes áreas. O sea, creo que eso hace y con mayor y con menor complejidad, dependiendo del tamaño de la posición, hace una diferencia importante. Y yo creo que a veces estamos muy atados al día a día, que le damos poca prioridad a esta parte y es muy importante.